lucha, en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que el día de hoy nos sintonizan, que el día de hoy están con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, como escuchamos en esta preciosísima canción, este himno, Viva Cristo Rey. Bienvenidos sean todos mis hermanos a Alégrate María Radio, este viernes de buenas noticias, viernes de alabanza, viernes de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, de gozarnos en Él, porque hoy es un día muy especial, mis hermanos. El día de hoy el Señor no se ha olvidado ni de ti ni de mí, y por su infinito amor, ternura y misericordia, tú y yo estamos aquí. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la gente que ya se está sintonizando con nosotros, a la gente que ya está aquí en Facebook Live, muchísimas gracias. Ana Lorena Mejía, Francisca Arango, Brian Estrada, Emi Salinas, Yareli Rodríguez. ¿De dónde nos está sintonizando? Nos encantaría saber de qué parte de México o de Estados Unidos o de qué parte nos estás sintonizando. Les queremos dar también la bienvenida a la gente que está con nosotros conectada de las diferentes radios católicas en Miami y en Nueva York a través de Radio Fe Latina
Cristo en línea, Radios Católicas Unidas, Arca Iberoamérica y en los diferentes países, tanto en México, Centro y Sudamérica. Gracias también a la gente que se está conectando por Radio Fe Panamá y la gente en Puerto Rico que nos sintoniza desde Radio Paz AM81 y Radio Oro 92.5 FM. Ya nos están diciendo por aquí, hay gente de Tampico que está sintonizada. Gracias, Sarita Salinas, que es de San Luis Potosí. Pili Palacios de Toluca, gracias. Elsa Chávez, estamos aquí en el Valle de Texas. Muchísimas gracias. Les invitamos, por favor, a que difundan y peguen, comparten en su Facebook este link de este programa para que llegue a más y más personas, nosotros como católicos enamorados, que el día de hoy vamos a aprender muchísimo. Yo me complazco en el Señor este día. Gracias, nos están diciendo también que nos están sintonizando, ya nos dijeron desde Tampico, de Cambria, California, muchísimas gracias. Me complazco en el Señor de verdad esta mañana porque tenemos un invitado como todos, que por aquí nos han acompañado de primera, pero este invitado, mis hermanos, yo estoy segura que nos va a dejar con mucha hambre, con muchas ganas de nosotros como católicos decir, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? Tanto que me quejaba o tanto que decía, no hay que hacer yo como laico, ¿de qué manera puedo integrarme a estos grupos católicos? No sé qué hacer aquí en mi iglesia. Bueno, aquí te vamos a decir cómo es que le vamos a hacer. Le damos la bienvenida esta mañana a nuestro amigo, el licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Mario, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias por darte el tiempo. Gracias por tu generosidad de compartirnos, sobre todo tus conocimientos que son muchísimos, pero muchas gracias por estar aquí esta mañana. Marce, te saludo con muchísimo gusto. Te saludo y te envío un fuerte abrazo. Saludo a todo el auditorio, pues muy contento de estar aquí y bueno, estoy escuchando que hay muchísimas otras estaciones, hay muchísimos otros medios católicos, ¿no? Qué maravilla que están reproduciendo estos contenidos, así es que, bueno, pues enhorabuena y aquí estamos para servirte y para servir a Dios. Muchísimas gracias. Posiblemente a lo mejor sea la primera vez, si no nos está escuchando desde México o estás en los Estados Unidos, es la primera vez que escuchas hablar de este gran personaje mexicano, Mario Gallardo. Así que voy a tratar de resumir su gran currículum. Sé que no le voy a hacer tanta justicia para que nos sigas platicando más de todo este movimiento, pero les voy a compartir lo siguiente. Mario es abogado mexicano, escritor, predicador católico y conferencista. Nacido en la Ciudad de México, es casado, padre de familia. ¿Cuántos hijos tienes, Mario? Tengo 4 hijos. Oh, wow, yo también tengo 4. Wow, el Señor nos ha bendecido bastante. Y mira, y qué padre que estés en esta lucha. Tiene estudios de Derecho Común, Derecho Constitucional y Derecho Corporativo, maestría en Educación Superior y maestría en Ciencias de la Familia. Se ha especializado en Derecho Internacional, Empresarial y Ciencias Políticas. Ha sido académico, directivo y profesor universitario por casi 2 décadas. Ejerce con éxito su profesión como abogado desde 1999. Como abogado e investigador ha escrito más de 500 artículos en temas de derecho, historia constitucional de México, estructuras políticas, sociales, culturales de México, ética empresarial, geopolítica en Latinoamérica, nuevo orden mundial, masonería, formación de la fe católica, doctrina social de la Iglesia, defensa de la vida y de la familia, integración familiar y fenómeno de la nueva era de desarrollo humano y formación de líderes y equipos de alto desempeño. Es consultor de diversas instituciones y empresas y grupos políticos en México. Ha sido asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es formador de agentes de pastoral e influencer en ámbitos de crítica y análisis político desde la perspectiva cristiana. Amén, es católico, practicante y uno de los principales líderes en México en la defensa de la libertad religiosa y el respeto al Estado de Derecho. Nunca ha pertenecido a ningún partido político ni representa en el ámbito público a ningún grupo empresarial. ¡Wow!
sigue impartiendo cursos y cientos de conferencias a lo largo del país. Ha hablado más de 50,000 personas para alertar acerca del peligro que significa el neomarxismo cultural y la imposición de un régimen socialista bolivariano en México. Trabajas activamente en la difusión de la cultura política en redes sociales, medios periodísticos y plataformas a través de sus escritos, artículos y pensamientos. Sabemos que hasta hace poco perteneciste a este movimiento fuertísimo en México, el Frente Nacional Frena, y ahora estás con este gran proyecto. Eres uno de los pilares, uno de los iniciadores de este gran proyecto que es Viva Cristo Rey. ¡Wow, Mario! Estás súper joven y has hecho muchísimo. Y ¿sabes qué? ¿Qué fue una de las cosas que me atrajo a invitarte y sobre todo a compartir toda esta información? Que aquí en este programa llamado Orando con Marcela hemos comenzado a, pues tenemos muchos temas acerca de la palabra de Dios, meditamos el Evangelio, acerca del amor de nuestro Señor y cómo esta pandemia nos ha llevado a unirnos y aparte de orar, como mamá de familia, como madre de 4, también yo he dicho, bueno, a Dios rogando y con el mazo dando. Estamos aquí orando también, pero ¿qué más podemos hacer? Aparentemente encerrados, dijéramos, en nuestras casas, pero ¿cómo nos estamos uniendo y de qué manera podemos ayudar y contribuir? Ya vimos que ustedes, junto con Brenda del Río, junto con Jaime Duarte, junto con el profesor también Juan Bosco y más personas, han hecho muchísimo. Y justamente este movimiento católico que me gustaría que nos platicaras, para mí es algo grande, grande, y estamos esta mañana justamente para hablar de la verdad, para hablar del Señor, y porque eres una persona de verdad, es por eso que esta mañana he querido compartirles este gran proyecto a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando. Platícanos, Mario, ¿cómo surge esta idea después de que trabajas, eres padre de familia? Me imagino que estabas muy ocupado, no es así como que no tenías nada que hacer y por eso se empezó a formar todo esto. Cuéntanos, por favor, porque el Señor saca tiempo de no sabemos dónde. Sí, cómo no, Marcel. Mira, la realidad es que de todo lo que tú amablemente aquí mencionaste, o lo que nosotros llamamos el currículum de mi persona, pues sin duda lo más importante es que soy hijo de Dios y soy católico. Amén. O sea, ese es el título más grande, es el privilegio más grande, yo sostengo que nosotros no nos damos cuenta la enorme bendición que es el ser católico y lo vamos a entender una vez que hayamos muerto. Claro. Porque de 7,000 millones de seres humanos que tiene este planeta, el verdadero ejército de Dios son los católicos, somos los católicos. Entonces, esos 1,280 millones de seres humanos que profesamos la fe católica en el mundo, pues somos, claro, están nuestros hermanos separados también, más de 800 millones, pero nosotros somos la iglesia que Cristo fundó y bueno, es un privilegio, es un honor y hasta ahí todo el mundo celebra, pero hemos entendido una cosa, es un deber también. No nada más es un privilegio, es un honor, es un deber también. O sea, cuando tú, imagínate quien ha recibido la verdad parcialmente, como ocurre, muchos hermanos cristianos, ellos han recibido la verdad, ¿no? Y tratan de vivir su fe de una manera concluyente y maravillosa. Pero imagínate que en la Iglesia Católica hemos recibido la verdad completa, la revelación completa. O sea, aquí de plano no se salva el que no quiere, porque además tenemos todos los medios de salvación, tenemos la Iglesia, si lo queremos ver como institución, la cosa más maravillosa que ha habido en 2000 años, es prácticamente la madre de la fundadora de las universidades, de los hospitales, del método científico, tú quieres aprender algo, acércate a la Iglesia. Tú quieres entender la historia de la humanidad, acércate a la Iglesia. Porque bueno, fue una promesa de nuestro Señor. Todo podrá desaparecer, pero la Iglesia Católica no va a desaparecer. Es más, tú y yo conocemos esta vieja anécdota, ¿no? De cuando Napoleón entró, que quería destruir lo que hoy es el Vaticano, y entonces le dice al Papa, ¿no? Acabaré con la Iglesia, ¿no?
Y entonces el Papa le dice, uy, le dice, general, ni nosotros hemos podido acabar con ella, ¿no? Oye, y Bueno, pues sabes aquí que, se... Mario, por Sí, ejemplo, ahorita me viene a la mente, yo tengo amigos muy allegados que son protestantes porque así crecieron ellos, son sí, claro. cristianos, ¿verdad? Y yo le digo, ¿verdad? Le digo, ¿no sabes cómo oro para que regresen a la iglesia católica? Y ella me dice, no, yo oro para que tú te vengas con nosotros. Y me quedo pensando y digo, ¿cómo explicarles que estoy enamorada de Jesús Eucaristía, de ellos teniendo parcialmente, porque hacen muchas cosas, Mario? Fíjate todo lo que Sí, hacen, claro. la verdad, parcial, y digo, ya no puedo. Si no estuviera enamorada de mi señora, a lo mejor lo pensaría, pero conforme más conocemos el catolicismo, más nos tenemos, ¿verdad?, que enamorar y no tenemos que estar ahí tambaleando porque cómo duele el corazón cuando un católico se cambia de verdad. Sí, bueno, pues la realidad es que yo tuve hace ya un tiempo la oportunidad de predicar con unos hermanos, pues cristianos, como ellos se nombran, ¿no? Una iglesia pentecostal muy grande. Y yo les decía que yo como anhelaba que todos los cristianos conocieran lo que es ser católico y cómo anhelaba que todos los católicos fuéramos verdaderamente cristianos. Claro. O sea, porque ese es el punto, ¿no? No me quiero desviar mucho porque me preguntas también de Viva Cristo Rey, pero este movimiento tiene que ver con esto, Marcelo. O sea, a mí me gusta finalmente académico, me gusta mucho trabajar con datos y con estadísticas. Imagínate, México, un país de 165 millones de personas. No somos 130. 130 viven dentro del territorio nacional, pero pues, ¿y entonces qué pasó con los otros 35 millones que viven en Estados Unidos? O sea, somos 165 millones de mexicanos. Me voy a las cifras únicamente dentro de México. El 84% de la población mexicana se declara católica. O sea, 100 millones de personas, ¿no? Poquito más, ¿no? 100 millones de personas de los 128 que somos. Ahora, lo interesante es, de estos 100 millones de personas, ¿qué porcentaje de católicos, este dato es importante para la gente, qué porcentaje de católicos son los que viven y practican su fe? O sea, es decir, que realmente se forman en su iglesia, han recibido instrucción, han sido evangelizados, toman parte de las actividades de la iglesia, conocen la doctrina. Bueno, increíblemente es menos del 3%. Y hay lugares donde la gente que asiste a la Santa Misa los domingos, esta cantidad oscila entre, escuchen esto, entre el 8 y el 20%. Es decir, estamos hablando quizás de un promedio de un 12-15% de los que asisten a misa en un país donde se supone que somos mayoría los católicos, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que comenzar con la reflexión, ¿no? Porque muchos de los grandes males de este país se deben a que tenemos una fe que no conocemos y no practicamos. Y no es cualquier fe, es nada más ni nada menos que la fe católica. Entonces, hemos sufrido, digamos, una evolución como nación, donde nos hemos ido poco a poco durmiendo un poco, descristianizando, ¿no? De por sí los fenómenos mundiales que están ocurriendo, el fenómeno global, ¿no? De que la cultura se va volviendo global, y que tal pareciera que la religión, pues, se va quedando por ahí atrás, y entonces tal pareciera, hago la aclaración, porque tal pareciera que la religión va quedando atrás, que el catolicismo es algo, pues, que ya no es la fe, la identidad de los mexicanos, pero la realidad es que cuando en la vida personal y en la vida de un país, cuando nos llega una situación donde tenemos que recurrir a Dios, digo, es la historia de conversión de muchos de nosotros. Vivimos sin Dios hasta que nos llega el agua al cuello y entonces buscas a Dios y a partir de ahí viene un cambio en tu vida, ¿no? Un buen amigo sacerdote diría, nosotros crecemos, nos liberamos de Dios, nos queremos independizar de Dios, por ahí en la adolescencia, ¿no? Y generalmente pues volvemos, decía el padre, de los 35, 40 en adelante, ¿no? Cuando ya los sucesos de la vida nos hicieron que regresáramos a la iglesia. Bueno, hoy
pasa esto en la vida de muchas personas que ya tuvieron un encuentro maravilloso con Dios nuestro Señor, pero aparte, pasa también como país. O sea, México hoy está pagando el precio de haberse alejado de Dios de tal manera en que pareciera que ya no somos católicos. De tal manera en que no vivimos una congruencia de fe, insisto, de una fe maravillosa y de una fe que además no solamente nos puede traer las bendiciones de Dios que este país necesita, sino además que nos puede convocar a la unidad y nos puede dar la certeza de que aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pues es finalmente el Rey del universo y debe de ser el Rey de México. Marce, nos hemos, digamos, tragado mucho este principio masónico de, no, la iglesia es una cosa, el Estado es otra, ¿no? Este principio masónico de, utilizan hasta la palabra de Dios, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, sacando de contexto totalmente. Cuando la doctrina social de la iglesia, es decir, la enseñanza de la propia iglesia, nos exhorta a los católicos a que participemos en la vida pública, en la vida social del país. ¿Por qué? Porque nosotros no nada más vamos a rendir cuentas de nuestros pecados personales, sino también de nuestros pecados sociales, es decir, de lo que como sociedad hacemos mal o dejamos de hacer bien, ¿no? Finalmente son pecados de palabra, obra y omisión también. Y en este país la omisión es muy grave. Pero, ¿sabes qué? Me quedo pensando también, Mario, que no solamente somos, Sí. por ejemplo, tú que estudiaste abogado, yo que estudié arquitectura, Sí. somos madres, padres o la que trabaja en una fábrica o... Es decir, en todos nuestros estados, o sea, somos católicos. Tú eres católico Claro. ejerciendo tu abogacía. Yo soy católica ejerciendo mi arquitectura. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, siendo honesta a la hora de diseñar un proyecto, de cotizar, en fin. También en mi casa soy católica con mis hijos, con mi esposo, es decir, en todas las facetas de nuestra vida. Y como tú decías de la masonería, de apartar la iglesia de lo que viene siendo el Estado, pues entonces, ¿quién va a gobernar? ¿Me explico? Bueno, se puede apartar del poder, más no del ejercicio del poder. Sí, o sea, la iglesia no hace política, la iglesia educa políticos. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, esta es la base, ¿no? No hay nada peor para una persona que el ser ignorante de la realidad de su vida, de su país. Imaginemos en una familia, un padre, una madre, que desconocen qué es lo que está ocurriendo en la vida de sus hijos. Bueno, esa crianza se va a ir al traste, ¿no? Totalmente. Imaginemos una sociedad que no sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Imaginemos un católico que no conoce la doctrina de su iglesia y que por lo tanto se vuelve una vivencia de una fe a la medida, Marce. O sea, el gran problema es ese. Somos católicos, pero cuando llegamos al puesto público, cuando estamos en el negocio, cuando estamos con los amigos, cuando ahí se nos olvida, ahí lo católico queda dentro de un cajón. Y entonces cuando resulta que haces el esfuerzo por un llamado que Dios te hace para tratar de ser católico en los juzgados, en la obra como arquitecto, dando consulta en el IMSS, cuando resulta que tratas de tener de que esta identidad sea una identidad real, no una máscara dominguera, Claro. donde nada más vas a misa, cumples con la misa y Dios es un amuleto que traes por ahí colgado con algún símbolo que no sabes ni entiendes, ¿no? Para protección, ¿no? Y, y no tenemos una relación con Dios. En eso los hermanos separados, pues ellos manejan una gran verdad, ¿no? O sea, hay que tener una relación con Dios. Es un Dios que está vivo, es un Dios que nos ama y es un Dios además que nos dejó la iglesia para ser madre y maestra. Con un punto, Marce. Hoy en México tenemos tenemos una problemática muy fácil de describir. México siempre había sido la familia, la iglesia y la escuela quien educaba. O sea, nos tocó a varias generaciones que así fuera. O sea, los papás. Eso era, ¿eh? Lo que decía el maestro. Era el maestro. Tu abuelo o tu papá, mira,
ni siquiera le decías absolutamente nada. Y lo que decía el sacerdote, ya me acuerdo, o sea, mi abuela casi creo que, y escuchaste lo que dijo, o sea, era Sí, totalmente de claro. acuerdo contigo. Bueno, era la familia, ¿no? La autoridad de los padres, que ahora pues muchos se niegan a ejercer esa autoridad, ¿no? Claro. Que Dios nos dio, porque no entendemos que si nuestros hijos no nos respetan a nosotros, tampoco van a respetar a Dios ni lo van a honrar. Entonces, es la parte de la familia, es la parte de la escuela donde, bueno, se ha perdido muchísimo el respeto, la autoridad, la formación cívica, y es la parte de la iglesia donde el señor cura, el sacerdote, era en cualquier familia católica, es más, tenías una bronca, ibas a hablar con el sacerdote, ¿no? ¿Por qué? Porque ibas a buscar consejo en tu pastor. Entonces, y además lo que el sacerdote decía en muchos sentidos, se respetaba. Ahora, ¿qué ocurre? La publicidad negativa, Marce. Yo como abogado y al servicio en su momento del episcopado lo puedo decir. Imagínate esta campaña que hay contra los sacerdotes desde hace más de 10 años, Claro. a nivel global. Cuando a mí me dicen, me sacan el cuento de, es que la iglesia, es que está llena de curas pederastas, que Sí. yo les digo, para eso hay que saber. Voy a poner un ejemplo. En México nada más, hay 36, en los últimos 20 años, 36 sentencias condenatorias por asuntos de ese tipo. 36. O sea, cuando estamos hablando de cientos de miles de sacerdotes y religiosos. Sí, o sea, y cuando estos delitos, por decirlo así, lo cometen más, digo, no quisiera poner un ejemplo, voy a tomarlo simplemente con más maestros de escuela pública en un solo municipio o en una sola delegación política de la Ciudad de México que todo el sacerdocio junto a nivel nacional. Pero estas campañas negras que hay y que son persistentes, ¿no? Donde los más media, todos, el enemigo a vencer es la Iglesia Católica. Fíjate que es un elemento que a mí me llamó mucho la atención. Yo tengo 13 años de caminar con el Señor. Entonces, y además vengo de una historia de un abogado, digamos, exitoso desde el punto de vista del mundo, pero enemigo de la iglesia. Fíjate nada más, ¿no? O sea, entonces yo vengo de una historia de alguien extremadamente alejado de Dios, pero además con muchos argumentos intelectuales para atacar a la iglesia católica. Y en ese mismo ataque, a mí me sorprendía mucho por qué nadie la podía vencer. De hecho, yo decía, si la iglesia católica es una industria de regalar perdones y de hacer negocios y de todo esto, ¿por qué nadie ha podido denunciarla, acabar con ella? Porque, o sea, era algo que llamaba mi atención. De hecho, mi tesis profesional, Marce, de la carrera que hice, fue análisis jurídico del juicio contra Jesucristo. Imagínate, en este ateísmo en el que yo estaba, yo quería saber si Jesús de Nazaret había sido juzgado injustamente, como contaba la iglesia, o realmente había cometido delitos, ¿no? Y bueno, me encontré pues con todas las violaciones a los procedimientos del derecho judío y del derecho romano de la época, y que evidentemente sí había sido un crimen de Estado, ¿no? Había sido muerto injustamente. Dios siempre está ahí en estas dudas que uno tiene. Digo, yo no sabía todavía cómo me iba a terminar enamorando de un hombre, y no porque fuera yo de preferencia homosexual. Me iba a terminar encontrando con Jesucristo, que fue el mayor regalo, el mayor hallazgo y la mayor luz de mi existencia. Entonces, nadie puede defender lo que no conoce y menos lo que no ama. Claro. Y nadie puede servir a quien no ama y nadie puede amar a quien no conoce. Entonces, cuando tú descubres a Dios, Marce, cuando tú te encuentras en la Iglesia Católica, que es la Iglesia Católica, claro que hay cosas, suceden cosas negativas, claro, pero es que en la Iglesia Católica suceden muchos pecados porque estamos pecadores adentro. Claro. O sea, el punto es ese, el punto es cómo la iglesia es santa por la presencia de Dios y es una fuente de conocimiento y una fuente de paz y una fuente de misericordia extraordinaria. Esa fuente es la fuente de la que se alejó mi país. Es la fuente de la que me alejé yo en mi vida personal. Yo duré 16 años sin pisar una iglesia, sin confesarme, sin comulgar, enemigo de la iglesia, ¿no? De los 16 a los casi 32 años.
Entonces, en esta etapa, que es en la que se mueve la gran mayoría de los jóvenes en México, ¿no? La gran mayoría, es esta etapa de me independizo de Dios, lo que importa es el dinero, el progreso, el poder, la apariencia, en fin, las cosas materiales, la sexualidad. Eso es lo que realmente ocupa la vida de nosotros cuando nos alejamos de Dios. Y lo más triste de todo es que en esta etapa donde uno está lejos de Dios, como persona y como país, uno comete errores muy graves. Mi país es el reflejo de lo que hoy sucede en las familias mexicanas, porque de hecho somos una gran familia. La chica que no tuvo quien la ayudara, quien la orientara y se alejó de Dios y terminó abortando y hoy se arrepiente el resto de su vida por aquel error que cometió, porque sabe que ese hijo era una bendición de Dios. Y es este país que aprobó la ley del aborto en la Ciudad de México y entonces permitió que el aborto entrara, y esta ciudadanía que ha estado votando por todos los grupos políticos que tienen una agenda anti-Dios, anti-iglesia, anti-vida y anti-familia. ¿Cómo podemos esperar que Dios bendiga a un país donde se asesina a sus propios hijos, que son el máximo regalo que Él nos manda? ¿Cómo podemos esperar que en un catolicismo que no ha crecido, que no ha sido bien evangelizado, en un catolicismo donde nos están esperando todos los que están alrededor nuestro? O sea, hay que entender, los que somos miembros de la Iglesia Católica, decimos, es que todos en mi familia somos católicos. Tengo un primo que se hizo evangélico, pero en realidad somos católicos. Porque hay una diferencia muy grande entre haber nacido en la Iglesia Católica y haber nacido y haber tenido un encuentro con Dios y ser un católico enamorado de su fe. Nadie defiende lo que no ama. O sea, es así de simple. Por eso es que tanto católico, anticatólico habla mal de la iglesia y esparcen los rumores que llegan y los ataques y los chismes y hasta se suma, porque no la amas. Cuando tú amas a alguien lo defiendes. Incluso si está en un error, aceptas el error, pero sigues amando y sigues defendiendo lo que tú amas. Es como a los hijos, ¿no? Cuando se les ama y se les defiende, a pesar de que a veces, bueno, pues son, pueden ser terribles, ¿no? En algo de su conducta, pero tú los amas y es tu deber hacer lo correcto y corregirlos. Entonces, ¿cómo duelen los hijos? en así es, Marcel. Y en este contexto, ante la situación que hoy se vive en México, donde, e insisto, en apariencia, México está muy descristianizado. En apariencia, Dios ya le abrió muchos frentes al demonio, ¿no? Está la ideología de género avanzando, está el aborto, se ha apoyado a grupos políticos que son totalmente anti-iglesia, que son totalmente gnósticos, ateos, grupos de masones que están tratando de acabar lo que queda en México con esta identidad católica. Y bueno, conscientes de esta realidad, ¿no? Muchos de nosotros lo que hemos hecho es voltear simplemente a la doctrina de la iglesia. Viva Cristo Rey es no la respuesta a un problema, es el recordatorio de lo que México somos. Viva Cristo Rey es volver a lo que todos de niños hacíamos, que era pedir a Dios que nos concediera el bien para los nuestros. Viva Cristo Rey es el volver a pertenecer a la iglesia, es una llamada, una convocatoria, el volver a pertenecer a la iglesia para ser lo que somos, para defender nuestra identidad y, ¿por qué no?, para recordar que nos espera la vida eterna y al mismo tiempo en que luchamos en el plano material, nos preparamos para lo que es un hecho para todos, que es tener que llegar a viejo con el deber cumplido, como decía mi abuela, y además, pues, compartir la palabra de Dios y todas las bendiciones que uno recibe cuando uno acepta a Dios en su vida. No te lo puedes quedar, Marce. Tú lo entiendes esto perfecto y el auditorio lo entiende también. Cuando tú tuviste un cambio de vida porque te acercaste a Dios, entiendes por qué Pedro le decía, Señor, ¿a quién iremos?, ¿no? O sea, ¿a dónde va uno a ir? Y este país se le olvidó, este país le pasó lo que a María y José cuando venían en la caravana y perdieron a Jesús en el camino. O sea, a nosotros se nos perdió, se nos extravió por ahí Jesús en el camino
nos decimos católicos, pero se nos extravió la fe, se nos extravió, por tanto, el rumbo, y ahora pues no sabemos cómo solucionar tanto violencia, tanta pobreza, tanto conflicto, tanta crisis política, una dictadura imponiéndose en el país, ¿cómo? Y entonces yo me imagino que utilizo para eso a veces la imaginación hablando con el Señor. Yo imagino que Jesús voltea y nos ve y dice, a la hora que ustedes quieran, platicamos, ¿no? A la hora que ustedes quieran, entro yo. O sea, yo no voy a entrar si ustedes no me piden. Viva Cristo Rey es esa llamada de millones que volteamos al cielo y le decimos a Jesús, tómanos de la mano para llevar a nuestras familias, nuestra vida y nuestro país a un buen puerto. Eso básicamente es, ahorita te puedo decir cuáles son los objetivos particulares, los primeros objetivos que se están cumpliendo ya, pero bueno, eso es Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey es volver a la vida como nación e integrarnos todos como mexicanos. Pues para mí también es una respuesta de lo que nos hemos hecho muchas veces, la pregunta también, como tú dices, en oración con el Señor, y analizar y filosofar un poco y decir en qué momento nos perdimos, en qué momento, como tú dices, perdimos a Jesús en el camino, porque tal vez estábamos pues muy acomodaditos, muy bien como católicos, pero siendo católicos sin realmente practicando. ¿Por qué? Porque nunca habíamos, o a lo mejor algunos no han tenido o no hemos tenido ese encuentro real con el Señor. Porque una vez que lo tienes, el enamorado no puede dejar de hablar de su amor, ¿no? Entonces, no puede dejar cuando tú has vivido esa conversión, y estoy más que segura que ahora sí que los que éramos más pecadores y los que estábamos más alejados, una vez que el Señor nos pesca, nos agarra y decimos, Señor, ahora sí, aquí estoy. Estamos más agradecidos porque la deuda fue más grande la que perdonó, entonces hay que hacer todavía más cosas por Él, pero todo por amor. Estaba leyendo justamente estos, como los objetivos que tienen ustedes, que no simplemente van en lo religioso, sino que van en lo político, van en lo social y en la fe. Platícanos un poco de esto, estas tres Claro, dimensiones. mira, es un movimiento, Viva Cristo Rey es un movimiento social católico, ¿sí? Es un movimiento social, con todo lo que esto implica. Uh-huh. Me preguntabas al principio del programa, ¿cómo fue que surgió Viva Cristo Rey, no? Y lo voy a tratar de entrelazar, porque no estamos acostumbrados a que haya un movimiento social católico a nivel nacional, ¿no? Es más, ni siquiera estamos acostumbrados a que haya movimientos sociales a nivel nacional. O sea, con eso... Menos católico. Menos católico, ¿no? Nosotros entendemos, los que participamos en la iglesia, lo que es la vida, la labor apostólica. Estoy en el apostolado, estoy en el grupo en la parroquia, sirvo en mi diócesis de tal manera, ¿no? Participo en estos eventos, hago misiones, en fin. Pero no tenemos una expresión, digamos, pública, nacional, fuera de nuestros apostolados, o no la teníamos. Es decir, mucha gente piensa que, oye, es que Viva Cristo Rey se va a dedicar a la política y se va a dedicar... Bueno, lo que pasa es que todos nos deberíamos de involucrar en las cuestiones públicas del país. Claro. No nada más es evangelizar desde el salón parroquial, donde se da catequesis, donde se evangeliza, donde se dan las prácticas presacramentales. No. Esto también es acción apostólica. O sea, es el cumplimiento de la doctrina social de la iglesia. Imagínate tú cuando hoy son mis mejores amigos, ¿no? Jaime Duarte, Bosco Abascal del Río, es mi familia. Pero imagínate tú, cuando la primera vez que oí a Bosco en uno de sus videos, de sus clases, ¿no? Bueno, yo decía, qué bendición es poder tener dentro de la iglesia a un hombre como este. Con toda la sabiduría, Bosco va a cumplir 78 años. Entonces yo decía, en aquel momento decía, bueno, con toda la sabiduría que tiene, y además cuando ya lo conocí, que nos hicimos buenos amigos, con toda la congruencia de vida, de testimonio, ver a Brenda como una mujer que defiende la vida. Yo creo que si Brenda viviera 5 vidas, las 5 se las pasaría siendo una líder pro vida. O sea, es
el amor que tiene conocer a los Inocentes de María, la fundación, ver cómo rescatan a los cuerpos de los niños en las morgues para darle cristiana sepultura, ver cómo hacen la caridad, una cosa maravillosa. Bueno, ver a Jaime, ¿no? Ya no me quiero extender, ¿no? Con todo lo que ha hecho a través de Cisne Radio, que es auténticamente una videoteca para toda Latinoamérica, para el mundo, todo el mundo de habla hispana. Es impresionante lo que han hecho de contenidos para la instrucción del pueblo de Dios. No, a veces nosotros mismos no supimos cómo. De repente estábamos sentados todos en una mesa. Wow. Y entonces, y fue increíble porque todos veníamos de un camino donde a cada uno de nosotros Dios le venía diciendo, le venía hablando al oído y nos ponía una inquietud en el corazón. ¿Qué vas a hacer por México? O sea, estás muy bien, tú en tu despacho, tú estás dando tus cursos, tú estás bien muy en Cisne, tú estás bien en tu fundación. O sea, este servicio que a veces, sin darnos cuenta, nos quedamos en un espacio pequeño y no salimos, como dice la Escritura, ¿no? Vayan y proclamen la buena nueva a toda criatura. A veces en la Iglesia Católica nos pasa esto. Nos quedamos en el templo sonando las campanas nada más para que la gente venga a misa, y nos pasa también en nuestro servicio que nos quedamos ahí, o sea, no nos movemos, ya estamos con nuestros amigos del apostolado, ya tenemos nuestras juntas mensuales, nos sentimos tranquilos porque estamos sirviendo en la iglesia, pero la verdad es que siempre Dios quiere más. Sí. Y la verdad es que siempre podemos dar más. Entonces, un día sin darnos cuenta, nos fuimos haciendo amigos poco a poco, y un día estábamos todos sentados, teniendo en el corazón la misma pregunta que Dios nos hacía. ¿Qué vas a hacer por este país? Y entonces la respuesta fue, lo que tú quieras, Señor. Wow. Y resultado de la oración y del trabajo juntos, surge la idea y después ya la materialización de hacer un movimiento social católico que tiene en este momento, en esta primera etapa, tiene 3 lineamientos, Marce. Viva Cristo Rey, lo primero que busca es la coordinación nacional, poder ayudar a la coordinación nacional de todos los líderes sociales de México. O sea, si tú te fijas, hay muchísima gente, muchísimos líderes sociales, muchísimas agrupaciones que quieren el bien para México. O sea, esto de que los malos son mayoría es una mentira. O sea, y de que la gente que quiere hacer mal y que abuse de los demás, no. O sea, evidentemente lo que predomina es la intención de hacer el bien. Lo que predomina es la ciudadanía, el católico dispuesto a aportar, dispuesto a ayudar. Porque eso Dios nos lo pone en el corazón a todos. No necesitas hacer propaganda para esto. Entonces, lo primero es hacer una coordinación nacional entre los líderes sociales de México. O sea, es muy importante porque no se había hecho, a lo mejor se había hecho desde el punto de vista político, intentado hacer una plataforma para tratar de establecer alianza con todos los grupos. Nosotros pensamos que esta alianza debe de ser a los pies de Jesucristo. Nosotros pensamos que esta convocatoria se debe hacer una coordinación nacional donde sea la verdad la que nos una. O sea, Fulton Sheen, este obispo católico maravilloso, tenía una frase, Marce, que muchos quizás conozcan, una frase que rige mucho del actuar de nosotros y en lo personal de tu servidor. Fulton Sheen decía, hay que defender la verdad y respetarla, venga de donde venga. Y hay que denunciar el error y combatirlo, venga de donde venga. O sea, no importa quién lo diga. Si es la verdad, adelante. Pero tampoco no importa quién lo diga. Si no es cierto, pues también tienes que decir que no es cierto y que las cosas no se están haciendo bien y que las cosas no se están apegando a lo que Dios espera de nosotros. Primer objetivo, entonces. Perdón, Marce, es que hablar con la verdad es una gran responsabilidad y trae un peso grande. Estás dispuesto a perder amigos, prestigio, reputación. De eso ya lo sé también. Entonces, no es cualquier cosa esto, justamente a lo que el Señor puso en su corazón, pero es algo grande, grande, grande. Pues es simplemente, mira, la cuestión del defender la verdad
y tratar de que la verdad prevalezca, proclamar la verdad. Bueno, el boleto está garantizado. Yo a mis buenos amigos les digo, miren, si somos muy realistas, en la Sagrada Escritura Jesús lo único que prometió en esta vida para aquellos que le sigan es persecución. Sí. O sea, en realidad, nosotros sabemos que trabajamos no para ganar algo en esta vida, Claro. para ganarlo en la vida eterna. Y defender la verdad, trabajar para la verdad, inmediatamente sacas boleto en el infierno. Yo me imagino que ya tienen nuestros pósters por ahí puestos, ¿no? En los pasillos del infierno y dice, se busca, ¿no? Se da recompensa. Sí, sí, sí. Claro. Porque, bueno, es increíble los ataques que uno recibe, las difamaciones que uno recibe, cómo te salen además demonios por todos lados. Y bueno, pues es que sí, es que estás trabajando sirviendo la verdad. Sirviendo a la verdad. Esto de servir a la verdad es un concepto que nos debería de integrar a todo el mundo cristiano, ¿eh? Sí, claro. Y que debería de integrar incluso a los que no lo son. Porque la verdad no es un concepto. La verdad es una forma de vivir la vida. Es una forma de caminar en este mundo. Entonces, eso es lo primero, Marcela, coordinación. No es el único punto, no, porque también vamos a trabajar en algo en Viva Cristo Rey que es súper necesario en el país. Y bueno, pues esto que decías de que Dios toma, ¿no? No nos toma porque seamos grandes, ni brillantes, ni muy buenos, no, si de hecho la Escritura dice que Dios toma del mundo lo que no sirve para que brille su gloria, ¿no? Entonces, aquí estamos los que no servimos. Los fundadores de Viva Cristo Rey somos los que no servimos del mundo, los que estamos dispuestos a entregar la reputación, la vida, la salud, el tiempo, para aprovechar la vida. Fíjate qué curioso, ¿no? Para aprovechar la vida, porque hay que aprovecharla el poco tiempo que uno está aquí, tratar de hacer algo bueno. Por eso definimos también que uno de los aspectos en que vamos a trabajar más fuerte es en la formación cívica y política de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque realmente muchas de las carencias que tenemos, incluso esta división que hoy hay entre los mexicanos, es por falta de formación cívica y política. A ver. Es que ya no se da civismo, Mario. Antes sí llevábamos civismo en la escuela, ya no, ni ética, moral menos. Así es, así es. Y además, no tenemos, mira, yo no lo había encontrado, la única encuesta que me he encontrado diocesana, hablaba de que el 6% y mira que es una diócesis del Bajío, ¿no? O sea, de tradición, de arraigo católico. Sí, claro. El 6% de las personas sabían lo que era la doctrina social de la iglesia. 6%. O sea, pues por eso es que hacemos tantas cosas indebidas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que eres católico y te sumas a causas que son contrarias totalmente a los fines de la iglesia? Porque no has recibido formación cívica y política. A lo mejor te gustan los colores del escudo de un partido o te identificas con ese partido por algo, pero resulta ser que el candidato que ese partido está proponiendo para ser tu senador, para ser tu diputado, para ser tu gobernador, pues resulta ser que es alguien que está completamente declarado en contra de lo que tú como católico se supone deberías de ver, deberías de creer y deberías de defender. Entonces, la formación nos hace tener un discernimiento claro, ¿no? O sea, ya en México hemos pagado muy duro el precio de dejar que otros sean los que tomen las decisiones, y lo peor es que a veces votamos por esos que vienen a destruirnos. Entonces, es inevitable el que desde la catolicidad, desde la cristiandad en México, nosotros como sociedad civil nos organicemos. ¿Y qué tenemos que inventar? Nada, todo está en la doctrina de la iglesia. O sea, es bien sencillo. ¿Eres o no eres? Claro. O sea, es así de simple. ¿Eres o no eres? No, yo sí soy católico, pero apoyo todas las demandas de los grupos abortistas, LGTB, el comunismo, admiro a Marx, es más, a mis hijitos les pongo Ernesto porque admiro al Che Guevara, es más, traigo un talismán. No, espérate. O sea, yo también puedo decir que soy suizo, ¿no?
puedo decir que soy alemán. La facha me delata que no, ¿verdad? Pero lo puedo decir, pero no es la verdad. Volvemos al tema de la verdad. O sea, yo puedo decir que soy católico y bien católico. Y en mi vida personal, pues practico un montón, tengo un montón de prácticas de la nueva era, practico el yoga, el reiki, voy con un chamán, me hacen limpias. Eso denota ignorancia religiosa. Ahora imagínate en el ámbito cívico y político, la enorme ignorancia que nosotros denotamos con nuestro actuar en general. Y yo digo, las otras religiones que hagan lo que les corresponde, pero la religión católica, mi casa, mi familia, mi madre y maestra, tenemos que hacer algo. Hay que dar formación cívica y política a los católicos de México y eso lo va a hacer Viva Cristo Rey. Se me viene a la mente la cita bíblica desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y también me estoy Claro. pensando como una mentira dicha tantas veces, ¿te la llegas a creer? Como estos grupos y estas nuevas ideologías que ya me he dado yo también hacía la tarea de empezar a investigar, nada científico, unas cosas tan aberrantes que a mí no me asustan, vamos a decir. Creo que nuestra generación, por decir, ya dimos el brinco, a veces así me siento, pero Sí, sí, cuando sí. me di cuenta de que no vienen por mí, sino que van por mis hijos, es ahí cuando dije, Claro. algo tengo que hacer. Y creo que ustedes Así entran es. en un momento tan oportuno, justamente dentro de esta pandemia, donde muchos católicos ya estaban como muy acomodaditos de que pues ya no vamos a misa, los que estaban medios tibios y que no sabían si ir o no, pues ahora les cayó como anillo al dedo ya quedarse en su casa, ya no, un pretexto, pues aquí por ejemplo, como se dio que no eran lugares esenciales, que se cerraron todas las iglesias, ahorita ya están volviendo a abrir, pero la diócesis aquí de Bronzeville dijo que pues era opcional, ¿verdad? Que lo podías ver desde tu casa, pero hay personas que bien que van al supermercado, que bien que se van a las tiendas departamentales, bien que se van a las pulgas, bien que se van a todos los, pero no puedo ir a la iglesia. Es impresionante cómo nos vamos acomodando. Nos falta amor, Marce, nos falta amor. Es que cuando uno está enamorado, pues no te cuesta trabajo, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorado de una persona, pues quieres estar todo el tiempo con esa persona, te alegras de verla, ¿no? Claro, Te arreglas para verla, en fin, pues sí. nos falta amor por Dios. O Y aquí sea, en este movimiento, Viva Cristo Rey, ¿cómo nos van a enamorar de nuestro Señor? ¿Qué estrategias tienen para eso? muy bien. Primero que nada, compartiéndolo. Es una campaña permanente y constante. Es la, digamos, reeducación, no quiero decir educación pero es una reeducación del pueblo católico, una orientación de los criterios del pueblo católico para que sepamos a dónde vamos y sepamos además dónde está la luz y dónde no. Y evidentemente es una campaña, dejar la vida tratando de hacer una reevangelización del país. O sea, estos dos elementos son fundamentales y son las dos estrategias. ¿Cómo se van a desplegar estas dos estrategias? Bueno, te pongo un ejemplo. En la parte de la evangelización, nosotros para esta recta final del año estamos ya arrancando con una preparación para enseñar a celebrar la verdadera Navidad. Oh, wow. O sea, cómo se debe de celebrar verdaderamente la Navidad, qué es la Navidad, qué es nada de felices fiestas, nada de puro regalo, nada, eso también, ¿no? Pero la parte espiritual, mira que en la Iglesia Católica, la Iglesia siendo madre, hemos sido una madre irresponsable, porque, claro, todos somos hijos de Dios y entonces a la Iglesia le corresponde educarlos. Nos hemos quedado en mucho sentido esperando que la gente venga y la gente está viendo series de Netflix. Tú me preguntas, ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos una gran ventaja, por eso el movimiento se llama Viva Cristo Rey y no se llama Mexicanos al Grito de Guerra, ¿no? Eh, porque cuando tú te encuentras con Dios
decías, tú mencionabas ahorita aquello que dice el libro del profeta Oseas: por ignorancia pereció mi pueblo. Te encuentras a Dios a través de una práctica espiritual, de un retiro, de la formación, del conocimiento de lo que son los sacramentos, de lo que es la Eucaristía. Yo me acuerdo, por ejemplo, que para mí la Eucaristía era una galleta, ¿no? Era un símbolo. Un símbolo. Y bueno, después de mi encuentro con Dios, vi los videos de Ricardo Castañón, el buen Ricardo, ¿no? A quien ya después tuve el honor de conocer y de tratar. Pero, bueno, me sorprendí. Yo me creía un hombre culto y era el ser más ignorante, por ejemplo, en los temas de administración de la fertilidad. Yo ni siquiera sabía que existía el método Billings, que era lo que había en aquel momento, hace 10 años, ¿no? Que había un método con el cual se podía elegir incluso el sexo del niño, si querías niño o niña, a través de un método que se enseñaba en la Iglesia Católica. O sea, es decir, yo no sabía lo que dentro de la Iglesia ya descubres. Si es por conocimiento, vas a llegar a Dios. Si es por espiritualidad, vas a llegar a Dios. Si es por oración, vas a llegar a Dios. O sea, nosotros sabemos perfectamente que las empresas tienen, a lo mejor, lo voy a explicar, no sé si el ejemplo sea tan apropiado, pero sí es muy descriptivo. Las empresas tienen un producto y se esfuerzan por tratar de hacer mercadotecnia, por hacer que ese producto se convierta en una necesidad para la gente, ¿no? En esta sociedad de consumo. Bueno, imagínate cuando tú, de quien vas acompañado es del creador de la vida. Claro. Imagínate la fuerza que tiene esto cuando todos los grupos pueden tener una buena causa, pero viva Cristo Rey, no nos avergonzamos de ponernos de rodillas frente a Cristo Rey y de, a partir de ese lugar, de estar de rodillas frente a Dios, lanzar una convocatoria a todo el país a decir, ¿por qué no pensar que en México puede suceder algo? Voy a poner un ejemplo, claro, hay sus diferencias, ¿no? De contexto. Lo que pasó en Polonia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué México, para los que saben de cuestiones de, sobre todo de mensajes, de revelaciones privadas, pues bueno, México está llamado a ser la luz de las naciones, fuente de nueva evangelización. Desde San Juan Pablo II hasta muchísimas videntes aprobadas por la Iglesia han sido igual en la misma línea. Bueno, realmente estamos conscientes el llamado que tenemos, no solamente en los problemas locales, sino lo que estamos llamados a hacer en el mundo los mexicanos. ¿Por qué? A ver, yo lo voy a explicar rápidamente. Pues imagínate los italianos que tienen dentro de su país a otro país, que es el Vaticano, donde está la sede de San Pedro, donde está el vicario de Cristo, ¿no? El Santo Padre. Imagínate la gente que vive en el Vaticano, ¿no? Están en la sede de donde se asientan el poder de Dios en la iglesia, su representante, en la tierra, su representante. Después del Vaticano, ¿qué es lo que hay en el mundo? Importante, referentes culturales, históricos, universales de la cristiandad, los santuarios marianos, ¿no? Está Fátima, está Lourdes, pero ojo, cuando la Virgen se ha aparecido en Medjugorje, yo entiendo, ¿no? Porque muchos van a salir a decir, pero es que Medjugorje no ha sido aprobado. Bueno, no ha sido aprobado porque acaba de ocurrir, ¿no? Todavía están vivos todos. Pero cuando la Virgen se ha aparecido en Medjugorje, la Virgen Santa María no dice vivo en Lourdes, no dice vivo en Fátima, no, dice vivo en México. Quien fuera mi director espiritual durante mucho tiempo, el padre Daniel Gagnon, un día me dijo algo que yo lo comparto a veces y a la gente le impacta mucho. Él es norteamericano. Él nació en los Estados Unidos y se naturalizó mexicano. Y yo un día le pregunté, pues qué raro, le dije, ¿cómo usted, un rubio de ojos azules, ¿no? Con todos los beneficios que le da el ser norteamericano, ¿no? El demás, ¿por qué renuncia usted a su nacionalidad y por qué se naturaliza mexicano? Y me dijo, porque yo quería ser hijo de Santa María de Guadalupe, porque no hay un honor más grande en este planeta que ser mexicano, porque eres hijo directamente de la tierra de la Madre de Dios.
Entonces, ¿Qué eso podemos también es, nosotros como mexicanos, Mario, que recobrar esa dignidad de hijos de claro, Dios y de esa dignidad de hijos de María? así es, de hijos de María. Es que tenemos mamá, o sea, dicho en el argot mexicano, ¿no? Es que vivimos aparte como si no tuviéramos madre. O Exactamente. sea, cuando tenemos y la mamá nos convoca y la mamá, esto ha sido lo más maravilloso. Mira, yo me puedo sentar con una líder abortista y trae su escapulario la señora del Carmen. Oh, wow. O sea, yo me puedo sentar con un promotor LGTB y se encomienda a la Virgen. Yo a veces les pregunto, ya cuando entramos en dinámica, les digo, oye, ¿y te has preguntado si la Virgen de Guadalupe, si la Madre de Dios estará de acuerdo con lo ¿Ya que le estás, preguntaste a con tu lo que mamá estás qué haciendo, que opina? vayas, que destroces negocios? Claro, pero el Señor nos regala, viva Cristo Rey, hemos hecho, ¿no?, públicos, ¿no?, cuáles son los principios en los que cree, que no son otros principios que los del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, pero creemos lo mismo que Jesús dice, es que todos somos hijos de Dios. O sea, yo tengo que entender que Jesús murió en la cruz también por Andrés Manuel López Obrador. Claro. Y si yo tengo enormes diferencias con quien sea, puedo tener diferencias, pero yo no puedo odiar a nadie, ni puedo esperar su mal, ni puedo. Ese es un mensaje muy poderoso que en México hace falta, el recordar que incluso cuando a alguien en México, a un grupo en México le va mal, nos está yendo mal a todos, porque son parte de nuestra familia. En que debemos de recobrar esto, debemos de recobrar el entendimiento de que todos somos hermanos y de que, bueno, como en todas las familias hay quien no quiere ser parte de la familia y el que se aparta y el que hasta quiere robarle a los hermanos y al papá y, ¿no? O sea, como pasa en las familias. Pero debemos de entender bien quién preside esta hermosísima familia que se llama México. Debemos de entender muy bien que, ¿por qué viva Cristo Rey, Marce? Porque la identidad católica de México es la identidad más fuerte, más profunda y más poderosa. La única que nos junta hasta los narcotraficantes, hasta la gente, a todos nos junta. ¿Hace falta evangelización? Por supuesto, pero eso no quiere decir que en torno a Cristo Rey no se pueda lograr la liberación de México. Y hablo de la liberación de la esclavitud de nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestros malos gobiernos, de la corrupción, de la violencia y de todo lo que hemos dejado que se normalice en México y que evidentemente Dios no quiere que estemos sufriendo con todo eso. Claro, y este cambio tiene que venir como tú dices, de estar a lo mejor de pie ante el mundo, pero de rodillas ante Dios y de pedirle nuestra conversión personal, porque lo único que va a poder mover corazones, mover esas masas, mover esos pensamientos, erradicar esos odios, esas violencias, es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pues es que es un combate. Mucha gente lo dice, ¿no?, dentro de la iglesia con mucha certeza. Lo que hoy México vive no es una crisis económica, es una crisis sanitaria, es una crisis política, sí, sí, sí. Pero lo que realmente México vive es una crisis moral, es una crisis de fe. La verdadera crisis de México es esa, la verdadera crisis de México es que nos olvidamos de Dios, quisimos vivir un catolicismo a nuestra manera, nuestra vida a nuestra manera, nos hemos hecho católicos light, ¿no? Le hemos hecho caso más al hombre que a Dios. Y ahí perdimos. Y perdimos de manera personal, perdimos en las familias, hoy las familias son un campo de batalla, y en todos lados es la misma respuesta, es porque no recurrimos a Dios y porque no respetamos su palabra, sus mandamientos, porque es más, pareciera que no vivimos sin Dios, sino pareciera que vivimos contra Dios. O sea, es increíble, no es sin Dios, es contra Dios, queremos la paz pero sin la intervención de Dios, eso es imposible. Es lo que hoy tenemos en México en todo caso, donde se llega a lograr, pues es la paz del cementerio, la paz de pues ya se murieron todos, ya se mataron unos a otros, ya, esa no es la paz. La paz debe de venir de tomar en cuenta un aspecto que en México no se puede seguir pisoteando, que es el aspecto espiritual. La gente de fe sabe, pero hablo de espiritualidad cristiana, hablo de estar cerca de Cristo como nosotros lo entendemos, ¿no?
sea, porque bueno, pues muchos me van a salir hasta con el turbante y me van a decir, ¿no? Que ponen un tapete y que bueno, que ellos se encuentran con Dios. Y, no, estoy hablando evidentemente de lo que a nosotros nos planifica como sociedad y como personas. Estoy hablando de esta unidad que en México se puede lograr solamente a través, nosotros decimos, del reinado de Cristo Rey y a través de Santa María de Guadalupe, que es nuestra madre. Si este país se construyó en torno a nuestra madre, pues hay que preguntarle a nuestra madre, ¿no? Y hay que acercarnos, evidentemente, para lograr un cambio en México. Y para quien piensa que viva Cristo Rey, porque hay quien nos ve en un plano, piensa que vamos a estar, dice, bueno, es que van a hacer puras prácticas piadosas, ¿no? Bueno, es que van a, yo le digo a esa gente, y pongo el ejemplo de un servidor, ¿me han visto a mí haciendo puras prácticas piadosas? No, ¿verdad? O sea, el ser católico es ser católico en todas las facetas. Claro. O sea, y no, que no nos dé pena y atrevernos a hacer lo que somos. No nos debe de dar pena, somos católicos. Es una invitación a todo México. Dijo Jesús, haz la prueba y verán qué bueno es el Señor. Pues viva Cristo Rey le va a decir a la nación mexicana entera, haz la prueba. Claro. Haz la prueba. México, haz la prueba. Vuelve a Dios y espera la respuesta. Pero vuelve realmente. No estés, según tú, regresando y haciendo las cosas que sabes que a Dios no le agradan. No saques a Dios de la jugada. No seas el hijo pródigo que todavía está chutando bellotas de ahí con los puercos. O sea, realmente arrepiéntete de las cosas que están mal y defiende tu salvación y la de los tuyos, porque vamos a dar cuentas de todo esto. Insisto, o sea, a la gente se le olvida que hay dos juicios, Marce, el juicio personal y el juicio universal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar cuenta también, los mexicanos, ¿qué cuentas vamos a dar de este país que nos fue entregado? Tenemos que dar buenas cuentas. Claro, la verdad que yo te quiero dar las gracias a nombre de, pues, de muchísimos mexicanos que te estamos escuchando desde muchas partes, porque a través de este movimiento yo lo veo como un recobrar la dignidad y recordarnos y recobrar, sí, lo que somos, hijos de Dios. Nos hemos olvidado que somos las princesas de Dios porque somos hijas, las mujeres de este rey. Ustedes que también son príncipes del Señor, porque nuestro Padre es un rey, hemos estado tan como que con, no sé cómo decir, mirando hasta el piso, con capa caída, viviendo como si no tuviéramos, ahora sí que ni madre ni padre. Gracias por ser ustedes este motor, porque siempre tiene que haber alguien que comience todo esto, y estoy segura que mucha gente se les va a unir. Aquí ya nos están preguntando de qué manera pueden unirse, cuáles son sus redes sociales, qué es lo que vamos a encontrar en esas redes sociales, que ya estuve viendo que ya abrieron un canal de YouTube, va a haber programas semanales. Platícanos un poco de eso, por favor. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, ya está la página. En la página pueden dar sus datos. Sospechábamos que esto nos iba a pasar. Salió Viva Cristo Rey. Y bueno, ahora la cuestión es organizarnos, porque es gente de todo el país, gente de fuera de México, de Sí. muchas ciudades de los Estados Unidos. Y sobre todo, la gente tiene hambre de hacer cosas para Dios y de hacer cosas para el país y de movilizarse y de participar, de salir de ese anonimato espiritual en el que a veces estamos, ¿no? Aquí ya nos dice, Entonces, yo quiero participar, ¿cómo hago? Sí, bueno, primero que nada hay que anotarse en la página. Nosotros a partir de enero iniciamos, bueno, ya con las plataformas, con mucho más contenido, ya con los grupos de WhatsApp, ya con... vamos por partes, ¿no? Digamos, ahorita estamos saliendo y lo que estamos haciendo en este momento es una gira nacional. Nada más nos va a alcanzar ahorita en esta parte a hacer 10 ciudades, ¿no? Vamos a ir a cada ciudad, nos estamos reuniendo con todos los líderes, no solamente de apostolado, con los líderes sociales en cada ciudad a la que vamos. Y bueno, estamos convocando. Ahorita lo que hacemos es estamos convocando.
¿En qué vamos a trabajar? Pues es que lo que pasa es que es un movimiento social, vamos a trabajar en todo lo que un movimiento social hace. Yo explicaba hace rato que vamos a dar formación, ¿sí? Explicaba también que vamos a hacer una plataforma donde vamos a hacer una convocatoria para todos los liderazgos sociales en México, unirlos, ¿sí? Y no es una actividad, voy a explicarlo así, no es una actividad partidista, pero sí política. No sé si me estoy explicando correctamente. O sea, recordemos que en la cuestión de la formación cívica y política, en toda esta actividad, pues hay una manera de participar en política que es a través de los partidos y hay otra manera que es a través de la organización ciudadana. Okay. Vamos a hacer algo muy concreto que ahorita urge, Marce, y es el pueblo católico necesita saber quién es quién de los partidos políticos. Claro. Necesita saber, o sea, es más, necesita saber, necesita candidatos católicos. A mí me llamaba tanto la atención, ¿no? Que me decía un gobernador un gobernador de la República, de un estado del país del norte, me decía, oye, es que hay que meter a la gente así, a los líderes católicos, hay que meterlos a todos de candidatos. Le digo, ¿usted quiere acabar con Viva Cristo Rey? Le digo, apenas que va empezando. No, le dije, no se trata de meterlos a todos de candidatos, no se trata de, hay muchísima gente valiosísima en la iglesia, bien preparada, bien formada, para que en los congresos locales y en el Congreso de la Unión existan los católicos, para que exista nuestra voz, para que verdaderamente estemos representados. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Tenemos que hacer una jornada espiritual muy potente, porque estamos en una guerra, en un combate que hay que ganar. Entonces, si hay quien piense que este asunto se gana sin oración, se gana sin ayuno, se gana sin sacrificio, pues no conoce cómo son las reglas de este tipo de combates. No sabes cómo Claro, por supuesto. Claro. Nada más, ustedes vean, Viva Cristo Rey acaba de surgir, ¿no? Un par de semanas prácticamente. Es impresionante los ataques que surgieron de inmediato. Oh, platícanos. O sea, es la intención de querer desacreditar, desprestigiar, y esta es una cuestión maravillosa porque quien, por ejemplo, ha ido a un retiro de querigma en su vida, de iniciación cristiana, me lo va a entender. Cuando tú, por ejemplo, en un retiro o en un acto, ¿no?, de fe en tu vida, tú le entregaste todo a Dios, pues también le entregaste la reputación. También le entregaste tu tiempo, también le entregaste tu dinero, también le entregaste tus capacidades, también le entregaste tu derecho a la defensa, ¿no? Wow, sí, tu voluntad, ¿no? Todo. Claro, ¿no? O sea, en este asunto de los ataques, híjole, son temerarios, uno es muy temerario si uno ataca a un hijo de Dios, porque dice la palabra de Dios, son palabras de Dios mismo, dice Dios, mía es la venganza. Exactamente, sí, te lo iba a decir. Entonces, pues la verdad es que qué osados, porque no saben con quién se van a enfrentar, claro. Pues mira, lo que pasa es que viéndolo desde el punto de vista estrictamente de la fe, eso a uno le otorga mucha paz, mucha confianza, mucha seguridad, porque, pues bueno, yo lo platicaba incluso con alguien que no es católico hace unos días, y me decía, oye, es que ante todos los ataques, muchos ataques contra mi persona que él había visto en las redes, y me decía, ¿por qué tanta tranquilidad? Le digo, simplemente porque sé de quién soy hijo. No hay más. O sea, no, es que estás actuando con la verdad, hablando de la verdad y estás en la verdad. Y quien vive en la verdad, vive con el Señor. Porque la verdad, no pasa nada. La luz y la oscuridad no pueden estar juntas. Llega una y se va la otra, o sea, entonces por eso estás tranquilo. Pues mira, básicamente porque, o sea, primero el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero en segundo lugar, imagínate todo lo que Jesús le pudo haber contestado, bueno, ya saben en qué momento, ¿no? ¿Y qué es la verdad, no? Le dijo, ¿no? O sea, cuando lo tiene enfrente el romano y entonces le dice, ¿tú eres hijo de Dios? O sea,
Jesús le pudo haber regañado, lo pudo haber sanado emocionalmente en ese momento, lo pudo haber tocado, pudo haber hecho un milagro, pudo haber hecho lo que sea. El Señor no se defendió. Nosotros nos defendemos de la mentira, pero la misión no es andarnos defendiendo a nosotros, porque el Señor Jesucristo no necesita defensa. Él es el Rey. Y entonces simplemente es tan sencillo. Oye, ¿qué es lo que está tratando de hacer Viva Cristo Rey? Que abramos las puertas de nuestras casas, de nuestro país, de nuestros congresos, de nuestras instituciones y de nuestros corazones para que entre Jesús. Y sabemos que dentro de esas familias, de esos congresos, de esas instituciones, de esos órganos políticos, de esos círculos empresariales, hay mucha gente que cuando escucha este mensaje sabe que Jesús debe de entrar, ¿no? Y sabe, porque todos necesitamos a Dios, lo necesitamos. A lo mejor hay quien no se da cuenta que lo necesita porque está muy entretenido con las atracciones del mundo y ahorita está sustituyendo, queriendo suplir la necesidad con poder, con dinero, con placeres, pero eso se acaba. Claro. Y al final de cuentas, lo único que puede llenar el corazón de una persona es el reinado de Cristo en su vida. Es entregarse. No nos hacemos santos porque somos pecadores, porque somos gente con muchas limitaciones, pero evidentemente tratamos de hacernos obedientes. Y eso es lo más importante, ¿no? El camino de la salvación es el camino de la obediencia. Claro. Este país tiene que volver a recordar eso, volver a recordar que conceptos tan básicos como la autoridad, como la familia, como el amor, volver a respetar a la iglesia, a los sacerdotes, volver a abrirse al amor. Fíjate que cómo es volver a abrirse al amor, salir del egoísmo que además nos ha dejado tan solos, claro, que nos ha llenado de tanto miedo y que nos ha hecho dividirnos tanto. Es una convocatoria maravillosa. Yo a la gente que ahorita está preguntando, que te pregunta, Marce, la gente inmediatamente dice, ¿cómo participar? ¿Cómo integrarnos? Los vamos a ir convocando, ¿sí? Antes de que termine el año vamos a empezar a hacer más convocatoria, más importante, pero recordemos una cosa, todas las decisiones son consultadas, ¿no? Entonces, vamos generando un proceso. Tenemos el tiempo encima en algunos aspectos, sí, por ejemplo, la situación política, ¿no? Legal, ciudadana del país, económica, es terrible, es muy lamentable, pero entendemos perfectamente que lo principal es Dios. Creemos firmemente, con Dios todo, sin Dios nada. Así es que vamos a ir abriendo la convocatoria, la gente se va a enterar, la gente va a saber cómo puede integrarse, cómo puede participar, y ya todos los católicos de México van a poder decir, hay un movimiento social que nos representa a todos. Hay un movimiento donde estamos representados todos, y en ese movimiento hay gobernadores, hay diputados, hay senadores, hay empresarios, nadie sale porque todo el mundo le da pena porque sale como católico y se le van los medios de comunicación encima y lo critican y pierde. Y eso ocurre porque las ovejas cuando estamos separadas nos creemos que estamos solos. Y entonces, Viva Cristo Rey va a juntarnos a todos para que nos demos cuenta que no estamos solos y que en este país no es un delito salir a decir Viva Cristo Rey, salir a decir soy católico y salir a decir amo a México y quiero lo mejor para mi país y para mi familia. Quiero que se defienda la vida, la familia y evidentemente quiero que se respete la verdad. ¿Sí? Ese es el punto más importante, ¿no? Vamos a lograr todo lo que Dios nos permita hacer, pero con Él. Claro que sí. Entonces, se pueden meter nuestros amigos, lo pueden buscar en algún navegador y ponen www.vivacristorrey.mx. Así es. Sí, sí. En YouTube está el canal Viva Cristo Rey. Así es. Así es. Twitter, ¿cuál es? ¿Te lo sabes? En todas las plataformas es Viva Cristo Rey. Perfecto. Todos los dominios son exactamente igual. ¿Sí? Oh. Y cada uno de nosotros, bueno, estamos haciendo, es mucha la obra, ¿no? Porque estamos haciendo contenidos, cada uno de nosotros ya manejaba sus propias plataformas, digo, no somos gente, digamos, desconocida, ¿no? Sí, claro. Entonces, imagínate, Bosco Abascal tiene videos que tienen a veces 500,000 de reproducciones, ¿no? Entonces, interesantísimo. Sí. Claro, entonces, estamos trabajando en la cuestión de contenidos, es la parte de formación, estamos haciendo la gira nacional. Me pueden escribir las personas o pueden escribir a la página
las personas que nos quieran hacer una invitación, porque hay muchos, incluso obispos, ¿no?, que están en este momento acercándose, sacerdotes, ¿no?, vicarios generales, para hacer evidentemente la invitación para que podamos ir a las ciudades. La verdad es que como somos pocos, ¿no?, el primer círculo, los fundadores, pues no nos podemos repartir, ¿no? Entonces, hacemos lo más que podemos, pero vamos a ir sacando más contenidos. Yo arranco el próximo jueves con un programa que se llama Un abogado católico habla, ¿no? Wow. Entonces, bueno, estamos rompiendo paradigmas, ¿verdad? Eso nunca lo hubieras visto en la televisión mexicana. Un abogado católico habla, bueno, pues aquí va a haber uno. Así es que vamos a empezar con ese programa y ya cada uno de mis hermanos ya también ya tiene sus propios programas. Es la gira, es todas las pirámides, las redes que vamos a hacer de comunicación y todas las convocatorias que vamos a empezar a hacer a partir de la próxima quincena. Entonces, que la gente se apunte, ¿no?, que nos sigan en las redes sociales, porque de eso va a depender la comunicación que hagamos. Es curiosísimo, y te quiero decir esto, muchísimo interés de nuestros hermanos evangélicos. Ah, ¿sí? Y aquí hay un signo, ¿y qué pasa con los católicos? O sea, ¿Sabes yo eso qué es pienso? Que importante. los evangélicos están así, ¡ay!, aún nada de hacerse católicos. Aún a Pues nada. muchos sí, pero Sí, sí. acuérdense una cosa, yo les digo a todos los pastores, incluso si hay pastores escuchando esta entrevista, ¿no? Nosotros estamos plenamente conscientes que vamos a ser juzgados en el amor. Sí, claro. Si no hay amor, no somos ni católicos, ni cristianos, ni nada. Así es que esa es la base. Claro que los que somos católicos entendemos que es un privilegio, pero también una responsabilidad mayor, Sí, porque claro. se nos ha dado la plenitud de la verdad, ¿no? Gloria Polo en su testimonio lo decía, ¿no? Bueno, es que se nos da todo, pero también, decía Gloria, también se nos dio pues un deber muy grande. No queremos que nos pase como a un extraordinario amigo que tengo, predicador, que tuvo una experiencia de la vida después de la muerte, donde, donde dice que al momento que él había muerto, él inmediatamente se ve en un cuarto donde se asusta muchísimo porque era un cuarto oscuro, donde enfrente de él había un hombre sentado. Y entonces, imagínense, y entonces no era hipoxia cerebral, no era falta de oxígeno, no, sí estuvo muerto. Wow. Entonces, en el momento en que ve a este hombre se asusta, y peor aún se asusta porque este hombre endereza la mirada y le empieza a hablar. Este hombre que él se encontró en ese cuarto, ¿no? Y entonces era un cuarto así, él dice como un calabozo, un lugar así. Y entonces este hombre le dice, ¿sabes por qué yo estoy aquí? Le dice, yo estoy aquí porque tú en tu vida tenías por misión evangelizarme a mí y no lo hiciste. Y ahora tú estás aquí por no haber cumplido con tu misión y yo estoy aquí porque nunca recibí la palabra a través de ti. Oh, Pues que a nadie nos pase, Marce, que a ninguno de nosotros nos suceda, ya sea porque se te dio la facultad, la potestad de compartir todas las bienaventuranzas del Señor, o ya sea porque otros te están esperando y lo pudiste hacer y no lo hiciste. no lo Lo que hiciste. hacemos en Viva Cristo Rey no somos no somos Avengers, no somos católicos, que somos simplemente católicos, que somos simplemente pues quien trata de decirle sí a Dios todos los días. Hay mucha gente que nos está escuchando y que seguramente entiende esto. Dios siempre quiere más. Dios siempre quiere que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Así es que hay que esforzarnos por tratar de serlo todos los días y ofrecerle nuestro servicio más. Y más que nada, todo esto lo que nos están compartiendo ustedes, Mario, a través de, pues, de sus redes sociales independientes y ahora con este movimiento Cristo Rey, tenemos que entender nosotros que como laicos o como padres de familia necesitamos comenzar a poner en práctica todo esto que vamos a aprender en nuestra casa, no ser Así es, oscuridad de nuestra casa y candil de la calle, comenzando así simplemente es. nosotros como amas de casa con nuestro esposo y con nuestros hijos, o ustedes como padres de familia que tienen esa autoridad espiritual sobre, que son cabezas del hogar con la esposa y con los hijos.
ahí es donde vamos a comenzar, que ahí es donde esa semilla va a empezar a germinar, va a empezar a crecer para que dé todos estos frutos, este fruto de amor, este fruto de verdad. Y justamente iniciando ahorita con el Adviento, y ahorita que también estás platicando tú de cómo vivir una verdadera Navidad, les quiero Navidad. invitar a los papás que tienen niños pequeños algo también muy sencillo como ahorita justamente que estabas hablando de las obras hechas con amor. Comenzamos en mi casa, en mi casa, su casa, cuando comenzamos apenas con el Adviento, que puede ser una bonita actividad con los niños, forrar una cajita donde se le abre un hoyito y todos los días vamos metiendo, que yo le estaba compartiendo a mis hijos, poner un papelito de lo que vayamos haciendo, una obra de amor. Y me decían, mamá, pero es que ¿qué voy a poner? Simplemente en la mañana tendiste tu cama. Sí, mamá, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Enojado? ¿No querías hacerlo? ¿O lo hiciste con amor y dijiste, mira qué padre, le estoy ayudando a mi mamá para que ella no venga y tienda la cama? Ah, muy bien. Lavaste los platos, barriste, recogiste, ¿o qué hiciste? Aquí en Estados Unidos, bueno, no tenemos una ayuda tan fácil como en México, entonces aquí tenemos que hacer muchas cosas y por lo cual podemos como que hacer tantas actividades y tan sencillas y tan simples como hacer el desayuno, la comida, pero ¿de qué manera? A veces mis hijos, mi mamá, te quedó muy rica la comida. ¿Sabes por qué me quedó rica? Porque la hice con amor. Y ante los ojos del mundo, una madre en su casa haciendo la comida no tiene ningún a lo mejor, como ni un peso, pero ante los ojos de Dios, algo tan pequeño hecho con amor repercute grandemente. Y ahora que ojalá que puedan hacer, esta es una dinámica muy sencilla, justamente para irnos preparando. También yo los quiero invitar para la próxima semana que vamos a tener un programa donde vamos a platicar de los 10 mandamientos para aprendernos los 10 mandamientos que muchas veces no sabemos uno, dos o ni siquiera no sabemos. De qué manera en una hora podemos aprender todos esos 10 mandamientos, así que los invitamos a que se conecten la próxima semana. Pero todo esto que estamos aprendiendo y que vamos a aprender aquí en Viva Cristo Rey, tenemos la obligación, la responsabilidad de compartirlo. Primero en nuestra casa y como bien dices, oye, en las redes sociales, si nosotros a lo mejor o alguno de los que nos escucha no tiene facilidad de palabra, bueno, tú sí la tienes, Mario, que comparte ese programa. Si a lo mejor son buenos, no sé, cada quien sabemos cuáles son esos dones que el Señor nos ha dado. Hay que poner al servicio de Él. Mario, muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias por darte el tiempo. Gracias por dar tu vida, porque se da la vida cuando se trabaja por el Señor y aún sabiendo que al que seguimos es al Señor y Él pasó justamente por la cruz, pero después de esa cruz viene la resurrección. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por ser valiente, por ser esforzado, por dejar de lado tantas cosas. Ahora sí que por dejar de lado a ti mismo, por dejarte de lado y por dejar que el que aparezca, el que reine, es justamente Jesucristo. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Nada que agradecer, Marce. Yo te agradezco a ti. Has dicho, yo nada más en un minuto lo quiero decir, has dicho una cosa clave, aplicar la formación que recibimos. Es un discernimiento valiosísimo, porque yo en los cursos de evangelización, los cursos de formación a líderes, a predicadores, yo les digo, si tú lo que escuchas, lo que aprendes, no lo aplicas en 72 horas, se fue a la basura. Es Lo verdad. tienes que aplicar en 72 horas, porque si no fue turismo religioso, entretenimiento espiritual, pero no fue formación. Tienes que aplicarlo inmediatamente. Yo les digo 72 horas. Esto de la clase de hoy, 72 horas. Cambios inmediatos. ¿Por qué? Porque realmente es muy poco el tiempo y realmente el trabajo es mucho. Debemos de ser los instrumentos en mejores condiciones para que Dios pueda utilizarnos y para que, pues, Él quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Entendamos esto. Esto los católicos lo tenemos que entender. Dios no hace porquerías, no hace las cosas mal hechas. Somos su obra maestra. Y entonces podemos dar mucho, pero siempre de la mano de Él. Así es que por eso decimos con mucho gusto, Marce, viva Cristo Rey.
Y que viva Cristo Rey. Pues muchísimas gracias. Gracias también a toda la gente que se conectó con nosotros de diferentes partes de México, de Estados Unidos, de Colombia, de España. Muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo, les agradezco su tiempo, pero sobre todo esta invitación iniciando Adviento. Vamos a acercarnos a las cosas del Señor, vamos a prepararnos para su llegada, para estar bien dispuestos para recibirlo a Él, para recibir, vamos a abrir la puerta de nuestro corazón a María, a José y a Jesús para que entren en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Mario. De verdad que desde que comenzamos estos programas a favor de la vida, a favor de la verdad, que tenemos como 1 mes y medio con todos estos programas, por supuesto que también la persecución no se ha hecho esperar. Ha habido mucho bloqueo, sobre todo antes llegábamos a más personas, ahora estamos un poco más complicados en esto, pero siempre diciendo, tenemos que hablar con la verdad, porque la verdad nos hace libres para estar disponibles para el hermano y para amar. Muchísimas, muchísimas gracias, Mario. Y de verdad que desde que ya empecé en esto, dije, ahora más que nunca tenemos que orar por todos ustedes, por estos grupos que dejan todo. Ahora sí que le echan la carne en el asador y dejan todo su prestigio y todo por seguir al Rey de Reyes. Muchísimas gracias. Cuenten con nuestras oraciones. Los micrófonos de Alégrate María Radio están abiertos para lo que necesiten ustedes y pues orando de rodillas para que se una muchísima gente. Hay que actuar, es el tiempo de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Así Mario. es. Gracias a ti, Marce. Gracias y un saludo para todos. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Bendiciones.